Juan capítulo 6, versículo 22 dice: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Escuchen lo que le dice la gente después de que habían comido toda la multitud con los panes y los peces. Después de haber visto las señales, le preguntan: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, les dio de comer pan del cielo. Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Amén. Un poquito larga la lectura, pero para que nos ponga en contexto de dónde está hablando Jesús. Esto, como mencioné recién, viene seguido del momento en que Jesús le predica a la multitud y que alimenta a los 5,000. Con esos pocos panes y esos peces, 5 panes y 2 peces, si no recuerdo mal la ecuación, es lo que el Señor multiplicó para que todos puedan comer. Y todos estos que cruzaron en las barcas para seguir a Jesús habían estado en ese lugar y habían visto lo que Dios hacía, lo que Él había hecho, la señal que había dado para que todos puedan comer. Y aún así le preguntaban: ¿qué obra haces tú para que te creamos? ¿Cuáles son las señales que haces para que te podamos creer? Ahora, el asunto es lo que Jesús les dice, que ellos no venían detrás de Jesús por las señales siquiera. Venían porque se habían saciado de pan. En otras palabras, Jesús lo que le está diciendo: ustedes vienen a mí porque les solucioné el problema más inmediato. Pero no están dispuestos a hacer nada más. Ustedes vienen a mí porque yo les solucioné el problema del hambre, porque recién tenían hambre y yo les sacié esa necesidad. Entonces me siguen por eso, para que les solucione los problemas inmediatos. No vienen detrás de mí por otra cosa. Para esta gente no era suficiente ver los milagros, ver las señales que Jesús estaba haciendo para poder creer en que Él era el enviado de Dios. Las señales, los milagros y todo lo que ellos veían a simple vista no les era suficiente para creer en que Él había sido el enviado de Dios. Ellos recordaban que Moisés les había dado pan del cielo en el desierto y que Moisés había hecho muchas cosas por ellos y que Moisés los había sacado de la esclavitud, y tenían de alguna manera a Moisés por encima de que Dios mismo, porque Moisés había hecho todas esas cosas. Y Jesús le dice: hey, pero no fue Moisés, fue Dios el que trajo el pan del cielo. En este tiempo de Jesús
Los judíos se jactaban porque adoraban al Dios verdadero y que no tenían otros dioses. Pero sin embargo, Moisés se había convertido en una especie de Dios. Porque cuando ellos hablaban incluso de la ley, no decían la ley de Dios, decían la ley de Moisés. Lo que Moisés nos enseñó. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, lo que Jesús le decía, ustedes no se están dando cuenta. Y sabe que tenemos un problema como iglesia que es muy parecido, muy similar a lo que esta gente estaba viviendo. Que por más que vemos al Señor obrar en nuestras vidas, todos tenemos un testimonio para contar. Si quiere, el testimonio más grande que usted tiene para contar es que el Señor lo salvó y le perdonó sus pecados, que no es poca cosa decir. Después alguno tendrá algún testimonio de sanidad, algún testimonio de algo que Dios haya hecho, pero aún así, teniendo todos algo que contar de parte de Dios, parece que siempre necesitamos que Dios haga algo más para poder creer. Personas que dicen, Señor, yo vi los milagros, Señor, yo sé que vos hacés, Señor, yo sé que vos hiciste esto, pero necesito tener una experiencia para que te reveles y que te pueda ver y que vea a los ángeles. Y todo eso está perfecto porque Dios seguramente lo quiere hacer. Pero que Dios se revele no tiene que ser el requisito para que yo crea cuando Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Jesús hizo todo. No nos debe absolutamente nada a nosotros. Eso necesitamos comprenderlo. El Señor no nos debe nada. No es deudor nuestro. Él nos salvó del infierno. Nos salvó del infierno. Estamos viviendo una libertad con Él que ni siquiera nos correspondía. Pero Él nos salvó del infierno. No tiene ninguna deuda con nosotros, pero como Él es bueno y como Él nos ama, hace muchas cosas en nuestro favor. Y siempre quiere seguir respondiendo. Esto lo hemos hablado muchas veces. Ahora, el problema nuestro es que teniendo este mismo pensamiento que tenía el pueblo de Israel en ese momento, hemos sembrado una mala semilla en la forma que hemos predicado el Evangelio. ¿Por qué? Porque le hemos dicho a la gente, cuando uno le predica a la gente, usted tiene un amigo, un pariente, un conocido que ve que está pasando alguna necesidad o que quiere acercarle a Jesús, quiere presentarle al Señor, ¿qué es lo que le decimos? Tenés que venir a la iglesia porque el Señor te va a sanar. Tenés que venir a la iglesia porque el Señor va a restaurar tu matrimonio. Tenés que venir a la iglesia porque el Señor va a ayudarte en esto, en lo otro. Él es el único que puede solucionar tus problemas y ese es nuestro evangelio que predicamos, ¿verdad que es ese? Ahora, el problema no es que Dios no quiera hacer todas esas cosas, porque Dios las va a hacer. Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios va a perdonar, Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para que nosotros estemos bien, Pero el problema es que esa no es la forma correcta por el motivo correcto, por el cual nosotros debemos acercarnos al Señor. Esas son añadiduras. No es el motivo para venir a Dios. No vengo a Dios porque necesito cosas, vengo a Dios porque lo necesito a Él. Y Él, como añadidura, como consecuencia de haberme acercado a Él y de hacer su voluntad, viene todo lo demás. Él restaura mi familia. Dios restauró nuestro matrimonio cuando le dijimos, Señor, haz lo que tú quieras. No vinimos a Dios para que Él lo rearregle las cosas. Dijimos, Señor, ok, haz como vos quieras. Y Él restauró nuestro matrimonio. Y restauró nuestra familia. Pero siempre hemos sembrado esta semilla que, aunque suene feo lo que voy a decir, es una semilla estéril, porque no da fruto. Traer a personas al Señor para que el Señor le solucione los problemas no da
fruto en nadie, porque cuando el problema está solucionado, la persona se olvida de qué tan importante es Dios. Y esto nos pasa absolutamente a todos. Por favor, no piense en este momento que este mensaje viene a acusar o que viene a condenar, porque si usted se siente acusado o condenado, ese no es Dios hablando. Ese es el infierno. Lo que Dios te quiere mostrar en esta tarde es que hay algo que nos tenemos que dar cuenta, que hubo un mensaje que fue mal predicado muchas veces. Y todos nosotros somos el fruto, quizás, de ese mensaje mal predicado. ¿Por qué? Porque no, por más que digamos desde nuestra boca que Dios es lo más importante para nosotros, en el diario vivir, en la práctica, Dios no termina siendo tan importante. Porque nuestro tiempo en prioridad no es de Dios. Está en las cosas que yo necesito hacer. Mis bienes no son del Señor. Están en función de las cosas que yo necesito hacer. Y no les estoy pidiendo plata, ya ofrendamos. Gloria al Señor por eso. Pero el problema de este evangelio es que una vez resuelto el problema, Dios deja de ser tan importante. Hay personas que no están en la reunión porque han decidido salir a pasear. Y no estoy diciendo que no esté bien salir a pasear. Por favor, pase tiempo en familia, haga como usted quiera. Pero si no le podemos dedicar a veces una hora semanal al Señor, hora y media, ¿qué tan importante es Dios para nosotros? Ahora, cuando empieza a apretar el zapato, cuando los problemas comienzan a ser más latentes, cuando ya no tenemos un plan B, ni un plan C, ni un plan D, ni ningún plan, estamos todas las reuniones, oramos 5 horas, ayunamos, leemos la Biblia, nos ponemos 25 prédicas al día para escuchar, porque necesitamos una respuesta de parte de Dios. Pero cuando todo está bien, Dios termina en el mueble donde escondemos la Biblia hasta que pasa alguna otra situación. Y vuelvo a decir, no es un mensaje para que nos acusemos. Es el mensaje que hemos predicado por siglos mal. Es la semilla estéril que hemos sembrado en muchas generaciones. Fíjese cuando se hacen cruzadas de milagros, cuánta gente hay en los estadios, cuánta gente hay en los campos donde se arman los escenarios. Y el predicador dice, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Y 20.000 personas repiten la oración de fe. ¿Cuántas de esas 20.000 personas terminan sirviendo a Dios? Es estadística pura. Porque solucionaron su problema. Y Dios dejó de ser tan importante. Seguramente si en este lugar o en algún otro comenzaran a manifestarse milagros sorprendentes, y van a pasar, yo creo, por lo que el Señor nos ha hablado, que eso va a suceder, seguramente el lugar se llene o los otros lugares también se llenen, pero las reuniones de adoración seguimos siendo 5, porque no es tan importante adorar a Dios, es más importante lo que Dios puede hacer por mí, es lo que Dios me tiene que dar. Y esto es lo que hemos predicado, que es importante el Señor, pero Dios es importante por lo que puede hacer por mí. ¿Se da cuenta el evangelio que hemos estado predicando? Por eso podemos ver nuestras naciones, si vamos a los números, llenos de cristianos. Les comentaba hace algunas semanas atrás que el continente asiático, que es el continente más pagano en el mundo, es el que más cristianos tiene. Hay 255 millones de cristianos en toda Asia. Pero Dios no se manifiesta en Asia. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio habla de lo que Dios tiene que hacer por nosotros, en lugar de hablar de lo que yo tengo que hacer por Dios. En lugar de decirme que Dios me creó con un propósito y yo tengo que cumplir ese propósito por el cual Dios me creó. Y este mensaje, yo sé que no es un mensaje popular,
que no es un mensaje con el que vamos a llenar un estadio quizás, porque es un mensaje que no habla de lo que Dios tiene que hacer por mí. Es un mensaje que habla de lo que yo tengo que hacer por Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Es lo que Jesús predicó. No estamos haciendo un evangelio nuevo. Las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, hablan de cómo nos tenemos que comportar. Pero de alguna forma nosotros nos enfocamos en los milagros. Que están bien los milagros, no digo que estén mal. No es que uno se tiene que sentir pecador o inmundo por decirle: Señor, necesito que hagas esto por mí, porque estamos para pedirle al Señor y poner nuestra dependencia en Él. Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá la puerta. Él nos manda que le pidamos. También tenemos que obedecer en eso, pero no tiene que ser ese el centro de nuestro amor al Señor. Yo no adoro al Señor por lo que Él hizo, adoro al Señor por lo que Él es, porque Él es Dios. Él merece ser adorado. Él es digno de ser glorificado. Él es el Rey. Y nosotros somos sacerdotes al servicio del Rey, dice Pedro. Somos sacerdotes a su servicio. Él siempre será más importante. Su propósito siempre será primero. Y cuando hablo del propósito de Dios, no hablo del ministerio que Él nos ha dado a ejercer, que en realidad el ministerio tampoco es nuestro, es el ministerio de Cristo que nosotros ejercemos. Pero no hablamos de eso, sino que hablamos, cuando hablamos del propósito, es de hacer su voluntad en todo lo que eso conlleve. Ese es el propósito de Dios, en que Él sea todo para nosotros y poder hacer su voluntad. Entendiendo esto, todo lo demás viene por añadidura. El matrimonio, la familia, la economía, la salud, todo eso es añadido. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuánto es todo? Todo. Todo lo demás viene por añadidura. Yo solamente tengo que ocuparme de buscar el reino de Dios y su justicia. Vuelvo a decir, ¿está mal pedir? No, claro que no. Dios nos manda que le pidamos. Pero no es la base del evangelio. Dios es muchísimo más que la lámpara de Aladino al que yo le tengo que pedir mis deseos. Dios me formó. Y cuando me formó, soñó en la persona que quería que yo me convierta. Y si yo amo al Señor, voy a trabajar para convertirme en la persona que Él soñó cuando me formó. Y que Satanás trató de desviar, trató de deformar. Si lo que tiene que ver con Dios lo hacemos, si nos queda tiempo, no podemos pretender que Dios pare el cielo para hacer lo que nosotros pretendemos, para hacer lo que nosotros necesitamos. Si yo vengo al Señor cuando me queda algún tiempito, no puedo pretender que Él pare el cielo para hacer todo lo que yo quiero. Y a veces nos enojamos con el Señor porque tarda, porque no comprendemos. Y yo quiero decirte algo que quizás va a romperte una estructura, quizás te va a quebrar un pensamiento teológico, pero el cielo responde a dos cosas. La primera es a la fe. Sin fe ni Jesús hizo milagros. Dice la Biblia que cuando fue a su ciudad no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Y lo segundo a lo que el cielo responde es a Cristo. Porque el Señor, el Padre, nos ve a través de su Hijo. Nos ve a través de esa cortina de sangre que fue derramada para pagar el precio. Entonces, ¿cómo el Señor puede responder a Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando yo rindo mi vida al Señor, el cielo ve a Cristo en mí.
Cuando yo le rindo mi vida al Padre, el cielo ve a Cristo en mí. La fe, primero, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con perseverancia, no tiene que ver solo con creer. Hace unos meses predicó mi hermano Oscar sobre eso. La fe no tiene que ver solo con creer, tiene que ver con ser perseverantes, tiene que ver con serle fieles al Señor. Sabe que la fidelidad y la perseverancia no es algo que yo se lo puedo pedir al Señor. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, hazme más fiel, porque la fidelidad es una decisión. Yo no puedo decirle a mi esposa, necesito que hagas estas cosas para que yo te sea fiel. Yo decido serle fiel. ¿Me va siguiendo? No le puedo decir, Señor, dame fidelidad para que yo te sea fiel. Hace cosas para que yo te sea fiel. Yo tengo que decidir serle fiel al Señor. Si Dylan ahora está en la universidad, no puede ir a decirle a sus profesores, bueno, enséñenme bien y lindo para que yo me sienta cómodo, para que yo persevere en la carrera. Él tiene que perseverar, tiene que ensayar, tiene que practicar, tiene que estudiar, y él tiene que decidir perseverar. Porque con eso tiene que conseguir el título que está esperando conseguir. La perseverancia yo no se la puedo pedir al Señor. Yo le puedo pedir al Señor que me fortalezca, claro que sí. Pero ser fiel y ser perseverante es algo que tengo que decidir. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, dame más amor, porque Él ya me lo dio. Yo tengo que desarrollar ese amor, tengo que trabajar ese amor y tengo que decidir amar. Por eso como mandamiento tenemos ama a tu prójimo como a ti mismo, porque yo decido amar. Si es un mandamiento, quiere decir que es algo que yo puedo decidir hacer. Yo decido darle mi tiempo al Señor. Yo decido lo que le quiero dar al Señor y decido si le creo o no le creo. A veces terminamos siendo más leales a los equipos de fútbol. En las buenas y en las malas. No me sé ninguna canción de cancha, perdónenme. Nunca fue mi onda esa. Pero sí escuché a muchos decir en las buenas y en las malas, pase lo que pase, aunque ganes y pierdas, te vamos a seguir acá y allá. Y el Señor, siempre son buenas con el Señor. Las malas vienen de otro lado. Vienen tiempos de pruebas, vienen tiempos de lucha, vienen procesos. Pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y así todos no le somos leales al Señor, en las buenas y en las malas. Aleluya. Sabe que todos amamos algo. No nos vamos a poner en una posición de super santidad y decir lo primero que amamos más es al Señor, porque quizás no sea cierto. No quita que ese sea el deseo de nuestro corazón. Vuelvo a decir, y lo quiero volver a recordar, no se sienta acusado, ni condenado, ni rezongado en esta tarde, porque el Señor nos quiere despertar para darnos cuenta que recibimos un mensaje que no está dando fruto. Recibimos una semilla y estamos dando una semilla que no va a terminar dando fruto. Y eso, ¿sabe qué pasa con eso? Que usted también se va a frustrar, porque va a traer a alguien al Señor que está pasando en este momento las 1001 y lo va a traer al Señor y va a decir gloria a Dios porque vino, porque se rindió y todo. Y cuando la persona solucione el problema va a pasar por esa puerta y no va a venir más hasta que tenga otro problema, y usted se va a frustrar y va a decir, va a pensar lo mismo que pensamos nosotros a veces, decir, con todo lo que el Señor hizo se terminó yendo. Y vamos a estar como los que le preguntaron a Jesús, danos una señal para que te creamos. Y todo lo que ya hizo. Y usted se va a terminar frustrando también, porque hemos sembrado una semilla que no da fruto. Necesitamos presentarle a las personas a un Dios que realmente
necesitamos de Dios. Necesitamos de Él, porque Él es todo. Él es el que lo llena todo. Y lo demás lo añade. Claro que en el proceso de aprendizaje el Señor va a hacer lo que vos necesites a medida que te vayas deleitando en el Señor. Dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Eso sigue siendo real, pero no es la base del Evangelio. Ese no fue siquiera el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús de que hay un reino diferente, el que yo puedo ser parte, donde todas las cosas están hechas. Yo necesito de Él. Yo necesito de Él, porque Él me salvó. Ahora todos amamos algo, y a eso que amamos le invertimos nuestro tiempo, le invertimos nuestro dinero, le invertimos nuestras fuerzas. Ahora, ¿cuánto estamos invirtiendo en Dios? ¿Cuánto estamos invirtiendo en el Señor? Escuchaba el otro día un pastor que decía, habían conseguido un nuevo lugar de reunión en el que hay que hacerle muchas cosas. Precioso lugar, pero hay que hacerle cosas todavía. Y decía, ok, hermanos, todos aman este lugar, todos quieren venir y todos dicen, bueno, habría que hacer esto, habría que pintar allá, habría que hacer lo otro. Y decía, ok, ¿cuánto vas a invertir? Si es tu lugar y es tu casa, también no le estoy pidiendo plata, hermano, por favor. Pero es algo que ellos decían. Dios nos libre, no está en nuestro sentir, no es nuestra intención pedirle plata a nadie para pintar una pared ni para hacer absolutamente nada. Creemos que Dios puede soltar todo lo que necesitemos y lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero si como iglesia amamos este lugar, vamos a invertir también en este lugar. Sabemos que Dios no se lleva nuestra plata, no es que Dios viene con un ángel a buscar el alfolí y se lo lleva, porque eso no sucede. Todo el dinero que la gente siembra en ofrenda, en diezmo, termina en algún lugar de este lugar. En pintura, en agua, en la luz, en lo que sea que haya que pagar. Y nunca va a escuchar que le digamos, hermano, ofrende porque hay que pagar la luz, hermano, ofrende porque hay que pagar esto, hermano. No nos va a escuchar decir eso. Pero como nosotros amamos al Señor, invertimos en este lugar, porque amamos a Dios. Me va siguiendo, le vuelvo a decir, no le estoy pidiendo plata, por favor. Pero quiero que entienda que si yo amo, invierto en el Señor, invierto mis bienes, invierto mi tiempo, invierto mis fuerzas. Porque créame que yo también vengo cansado de trabajar y a veces quisiera irme a dormir, pero también invierto mi tiempo, invierto mis fuerzas, porque amamos al Señor. Y esta es la función que Dios nos mandó a cumplir. Siempre les digo a mis compañeros de trabajo cuando me dicen, no, pero vos tenés que tratar de hacer menos reuniones. No, no te equivoques, yo vine a esto. Dios me sacó de Argentina para hacer esto. El trabajo es secundario. Si hay algo que yo tengo que dejar el trabajo. Tengan paz que todavía no lo voy a hacer. Pero si hay algo que yo tendría que dejar sería eso, porque Dios no me mandó a trabajar allá, Dios me mandó a trabajar acá. Esta es mi función. Y amamos al Señor y le creemos. Y eso es lo que quiero impartirte en esta tarde. Que puedas entender tu función, que puedas entender tu posición. El otro día con mis hermanas fuimos a Buenos Aires a una reunión de líderes y pastores. Y ellas pudieron ver cómo nosotros hemos aprendido a honrar la palabra que Dios nos da. Que alguna gente dice, ay, se levantan 2 ofrendas. No, no se levantan 2 ofrendas. Honramos lo que Dios nos habló. Pero lo hacemos con ese entendimiento de saber que Dios nos habló y honramos esa palabra. Que está totalmente en la Biblia cuando dice que todo aquel que iba a un profeta le llevaba una ofrenda para escuchar lo que Dios tenía que decir. No les estoy pidiendo plata, les estoy enseñando. Que cuando nosotros entendemos, invertimos todo lo que somos, porque creemos que Dios después está y gobierna sobre toda situación.
Cuando nos quedamos sin auto, no solamente acá, allá en Buenos Aires nos pasó también, nos dejamos de congregarnos menos cultos porque no teníamos auto. Bueno, a veces sí, pero éramos más carnales. Pero después, cuando entendimos, dijimos, si tenemos que caminar abajo de la lluvia, con el sol, con las nenas, tapándolas con un nylon, lo que sea, entendimos que Dios estaba primero. Y que nos habíamos hecho un compromiso con Dios. Nunca hice un compromiso con mi pastor. Siempre el compromiso fue de servirlo a Dios. Y si tenía que ir a limpiar el salón, que es un poco más grande que este, y sabía que por ahí no iba a ir nadie más, ahí estaba solo pasando el trapo en el salón, abajo de la lluvia también. Porque mi compromiso siempre fue con Dios, y no es mi intención que este mensaje se trate sobre lo que yo hice, sino que les estoy poniendo ejemplo. Porque esto es lo que el Señor nos habló. Hemos sembrado esa semilla estéril en el Evangelio, en las personas, de decirle, vení a Dios porque Dios va a hacer cosas. Y cuando Dios no está haciendo cosas, vienen los desánimos, vienen las frustraciones. Me trae a memoria en este momento al obrero de la última hora. Cuando sale le dice, vení, bueno, trabaja todo el día por un denario, y después a las horas sale a buscar otro grupo y los llama a trabajar, y a la última hora sale a buscar a otro más y los llama a trabajar, y tanto al primero que el que llegó a la mañana y al último le pagó exactamente lo mismo, porque es lo que él se había comprometido a pagar. ¿Qué problema tenés si yo arreglé con vos un denario? Yo te dije a vos que te iba a pagar eso. ¿Qué te importa lo que yo le pague a los demás? Pero cuando te empezás a enfocar en lo que no te tenés que enfocar, no te das cuenta de la bendición que tenés. Veía también a un padre que enseñaba a su hijo. Le decía, tomá, te doy un chocolate. Gracias por el chocolate. Estos 2 chocolates se los voy a dar a tu hermano. ¿Te parece bien? No, no me parece justo. Entonces él le decía, te estás enfocando mal. Porque antes no tenías ningún chocolate, ahora tenés uno. No conviertas este momento de felicidad en un momento de tristeza. No conviertas este momento de algo bueno que te está pasando por un momento de tristeza por lo que estás mirando al costado. Yo tengo que aprender a ver lo que Dios hizo por mí y no enfocarme en lo que todavía falta por hacer. Porque todas esas siguen siendo añadiduras. Todas esas son cosas que Dios las quiere hacer, claro que sí, y las va a hacer. Tenga paz en su corazón por esto, porque Dios lo quiere hacer, pero no es el fin por el cual yo estoy en este lugar. Ni usted ni yo no estamos acá para que el Señor haga cosas por nosotros. Estamos acá porque lo amamos, porque queremos adorarlo, porque Él es digno de toda gloria, alabanza, porque Él es todo. Y lo demás viene por añadidura. Si podemos entender esto, los cultos de adoración pueden ser tan llenos como un culto de milagros, porque amamos al mismo Dios, porque amamos al Señor. ¿Cuánto estamos invirtiendo en el cielo? ¿Cuánto estamos invirtiendo en el Señor? ¿En qué lugar está puesto Él en nuestras vidas? ¿Cuál es el lugar que Él ocupa? ¿Querés ver a tu familia rendida a los pies de Cristo? Necesitas mostrarle al verdadero Dios, no al genio de la lámpara. Porque cuando Dios haga las cosas se van a volver a ir. Hemos visto en este lugar a pasar muchísimas personas que vinieron con mucha necesidad, porque sabían que en la iglesia Dios les responde. Entiéndame, la iglesia somos nosotros, no este lugar, pero para que se entienda. Y al otro día decir, ¿sabes que Dios respondió? Y no los vimos más. Porque solucionaron su problema. Comieron pan y se saciaron, pero no descubrieron el pan de vida. No conocieron a la vida misma. Solo se conformaron con el pan.
El pueblo de Israel se enfocó en que Dios los sacó de Egipto y le dio pan, pero no comprendieron el propósito por el cual salieron de Egipto, porque se enfocaron en suplir su propia necesidad y no en cumplir el deseo de Dios. Por eso terminaron crucificando a Jesús. Claro que era parte del plan y era parte del propósito y todo eso lo entiendo. Pero si hubiesen querido cumplir el deseo del Padre, hubiesen sabido quién era Jesús. No seamos esa iglesia. Vamos a hacer una iglesia que cumpla el deseo del Padre. Vamos a hacer una iglesia que cumpla el deseo del corazón de Dios. No vamos a venir a Él solamente por los panes y los peces. Vamos a venir a Él porque lo amamos, porque queremos rendirle nuestra vida a Él, porque queremos derramar nuestro corazón delante de Él, porque queremos hacer su voluntad, porque queremos verdaderamente amarlo y que Él se sienta amado por nosotros. Mostrarle que estamos enamorados de Él, mostrarle que nuestro corazón le pertenece. Amén. Amén. Ponete de pie en esta tarde.